estamos de regreso y como dijimos al inicio, hoy nos acompaña este gran parte del equipo de nosotros aquí en Una Nueva Mañana, el ginecólogo, el doctor Julio Quesada, quien espero y sé que nos va a traer muchísima luz con este caso de Esmeralda Riches. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días a ustedes. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo lo tiene a usted este caso? Bueno, realmente consternado porque es una muerte lamentable de una joven que imagino tenía muchas aspiraciones y también podría ser una persona que podría contribuir en gran medida a nuestra sociedad. Lamentable y evitable, ¿verdad? Claro. Doctor, yo quiero que iniciemos esta tertulia aquí con usted, preguntándole sobre esto que salió, esta información que salió en el día de ayer, que Esmeralda muere porque sufrió un shock hipovolémico. ¿Qué es eso y con qué eso se come? Bueno, realmente el shock hipovolémico, ya ahí se habla de la pérdida de la volemia. La volemia es lo que está constituido por la sangre, el plasma, los fluidos que componen todo lo que es lo que va a formar ese espacio extracelular. Entonces, cuando hay una pérdida de la volemia severa, el cuerpo cae en lo que sería un shock. El shock se puede dividir en varios grados. Puede ser grado 1, 2, 3, hasta 4, siendo el grado 1 el más leve de todos. Entonces, en el caso de la joven, evidentemente ella llegó a un grado 4 y falleció. Esa fue la causa final de la muerte. Pero, ¿qué llevó a ese shock? Pudo haber sido, por ejemplo, lo que se menciona, una lesión a nivel de la vagina, producto de una relación sexual forzosa. Eso es lo que se especula. Tomando en consideración, doctor, que hay estas dos versiones, a pesar de que salió el informe del INASIF, sí es posible que este shock hipovolémico le sucediera a ella, como usted dice, tanto por una violación, una relación sexual forzosa, como por la supuesta razón de que ella ingirió varias pastillas abortivas. Realmente por ambas causas se puede llevar a la paciente a un shock hipovolémico. Lo primero es, por ejemplo, en el caso del aborto, si es un aborto incompleto, mientras esos restos continúen dentro de la cavidad uterina, la paciente va a continuar sangrando. Y si no se realiza lo que sería un legrado, en ese caso ya, la paciente puede progresar, agravarse y puede fallecer. Por otra parte, en el caso de la lesión producto de la relación sexual forzosa, si hay lesión del canal vaginal, dígase un desgarro, por ejemplo, que ya lo que afirma el informe de INASIF, un desgarro. Sí. Correcto. Si es un desgarro, por ejemplo, el cual también se va a dividir en grados. Ya por encima de un grado 2, que está afectada la capa muscular también, no solo la mucosa y la submucosa, ahí ya se puede evidenciar un sangrado mayor, y si no se controla, si no se maneja, puede producir un shock hipovolémico. Esto puede depender también de muchas causas. Puede ser, por ejemplo, por falta de lubricación a nivel vaginal, la falta de excitación también. En este caso, una paciente joven, adolescente, cuyos órganos sexuales todavía estaban en desarrollo. Todo esto puede influir. Entonces son muchas causas realmente que pueden repercutir. ¿Qué provoca, o sea, los síntomas? ¿Cómo yo me doy cuenta de que me está pasando algo a mi cuerpo aparte del sangrado? Porque, ok, que ya se desangró, pero ¿qué reacción tiene el cuerpo aparte de? Bueno, en el caso del shock hipovolémico, dependiendo del grado en el cual se encuentra la paciente, se puede manifestar de formas distintas. Por ejemplo, en un grado 1, la paciente lo que puede simplemente mostrar una ligera palidez. Ya en el grado 2, estoy mencionando lo que se puede ver a simple vista, o sea, sin evaluar una paciente médicamente. Ya en el grado 2 la paciente se torna un poquito agitada, en el grado 3 ya la paciente está sumamente pálida, confusa totalmente, y ya en el grado 4 tiene cierto grado de estupor, o sea, pérdida de la conciencia, y evidentemente ya manifestaciones severas
del shock hipovolémico. ¿Y qué tiempo? O sea, yo me doy cuenta de que ellos dijeron que la vieron pálida, pero un tiempo estimado de qué tiempo yo puedo decir que tengo Dios me libre, ¿verdad? Un sangrado y que yo pueda ir al médico a que yo pueda salvarme, que fue lamentablemente lo que pasó con ella, que no la llevaron al médico, no se dieron cuenta a tiempo y por eso ahora estamos lamentando el caso. Y por ahí va mi pregunta, agregado a esa pregunta de Alba. Sabemos que Esmeralda llegó a su casa alrededor de las 11 de la noche, ¿verdad? Que ella tenía un sangrado antes de llegar, porque parte de las declaraciones que dio su papá ayer en la entrevista que le hicieron fue que ellos se pararon 1 kilómetro antes de llegar a la casa para cambiarle la ropa porque ya estaba llena de sangre. Vamos a pensar, no sabemos cuántas horas ella tenía sangrando ni a qué hora fue que le sucedió lo que sea que le haya sucedido, ¿verdad? Pero si ella llega a su casa a las 11, su mamá y su papá dicen que efectivamente estaba pálida, como usted menciona. Si a las 11, 11:30, 12... ellos la hubieran llevado a emergencia, ¿se salva? Exacto. ¿Cómo se pudo evitar y más o menos qué grado tal vez usted cree que ella tenía a esa hora y cómo se pudo haber evitado eso en una emergencia? Bien, realmente yo creo que sí, que se pudo haber evitado este desenlace tan catastrófico. Y cuando ella llegó a su casa, según lo que se comenta, lo que se dice, se pudiera pensar que ella se encontraba en un shock hipovolémico grado 1. Ahí solamente se mostraba una marcada palidez. Exacto. Simplemente la misma paciente, la misma joven refería que se sentía bien, que solamente tenía su periodo menstrual, pero que más nada. O sea que yo diría que un grado 1. Y si se hubiese llevado a una emergencia, si se hubiese evaluado ginecológicamente, identificado la causa del sangrado y corregido, claro que sí, que se hubiese podido evitar esta muerte. Doctor, usted como experto en el área de la ginecología y hablando ya de sangrado, ¿cómo se pueden provocar las hemorragias de manera tan graves? En este caso, con relación a esta chica, a esta joven. Sí, por ejemplo, en el caso de una relación sexual traumática, va a depender de muchas cosas. Lo primero es, vámonos desde lo más simple. Puede que el órgano sexual masculino tenga unas dimensiones muy grandes y si el hombre es muy brusco puede lesionar la vagina y puede lesionar incluso el fondo de saco, que es el final donde termina la vagina ya, y ahí se encuentra el cuello del útero, el cervix. Okay. Entonces también la falta de lubricación. Si hay poca lubricación también es muy propenso a que se produzca un desgarro, sobre todo si la paciente no está excitada. Incluso si no desea tener intimidad y se esforza, también la vagina no se encuentra en el mismo estado en el cual va a tener una receptividad adecuada a recibir lo que sería el encuentro íntimo de parte del hombre. Entonces todo esto influye. La falta de lubricación, las dimensiones o el tamaño del órgano sexual masculino, falta de excitación también. Y depende mucho también de qué tan brusca sea la persona y la duración, sobre todo, de la relación sexual. Todo esto va a influir y sí puede producir una lesión severa a nivel de la vagina. Sí. O sea, que podríamos pensar también que fue forzada, posiblemente, aunque no sabemos todavía porque no han salido los detalles. Aunque el reporte dice que fue por una violación. Una violación que obviamente siempre es forzosa, por eso es una violación. Bueno, en este caso, como estamos hablando de una menor de edad, de por sí, aunque no haya sido forzada, aunque haya es una violación. Legalmente es una violación. Sí, pero si no fue forzada, entonces ella no hubiera sangrado. Ahora, entonces tuvo que ser forzada. Bueno, no necesariamente, porque hay que ver qué dinámica ellos tuvieron. Lo que sí, porque se habla de una relación violenta, de eso es que se habla. Lo que habría que ver es cómo se dio eso y qué, porque se está hablando de unas pastillas también que ella se tomó. Hay que ver qué eran esas pastillas, hay que determinar eso, porque pudieron haberle dado, ya yo especulando, obviamente. Sí, no, ya todos aquí estamos. Exacto, pudieron haberle dado quizá una pastilla para estimularla sexualmente y eso le alteró quizás el apetito. ¿Qué usted dice? Depende de un tipo de pastillas. ¿Qué opina usted como experto
en la materia? Bueno, realmente desconocemos qué sustancia farmacológica se utilizó. Se especula que le dieron unas pastillas. No sabemos en qué momento, ni para qué, con qué propósito tampoco. Entonces, es difícil determinar qué sustancia se utilizó. En el caso, por ejemplo, se especulaba también de un aborto, por ejemplo. En el caso del aborto, obviamente existen fármacos que se pueden utilizar para llevar a cabo este desenlace, pero no sabemos si fue con ese propósito, si fue este tipo de fármacos, o si fue otro tipo de sustancias para alterar su estado emocional también. Es difícil determinarlo. Sí, ya, bueno, yo me imagino que todavía, aunque en el informe del INASIF no especifica, pero me imagino que ellos van a determinar de alguna manera qué medicamentos fueron los que ella consumió. Claro que sí, hay pruebas toxicológicas y se puede identificar, por ejemplo, qué sustancias la paciente ingirió previo a su fallecimiento. ¿Cuáles son esas pruebas toxicológicas que realmente puede salir en el informe del INASIF, doctor? Bueno, realmente lo más común son pruebas buscando sustancias narcóticas, sobre todo, pero también se puede identificar, si se es un poquito más minucioso, el uso de medicamentos también, de sustancias farmacológicas, para ver si esto conllevó también o pudo haber tenido alguna repercusión en el desenlace. Sí, bueno. Doctor, discúlpame, Bam, pero ahí preguntando, y ya que usted es ginecólogo y vemos una chica de 16 años, ¿cuál es el tiempo, aunque no sabemos si ella tenía relaciones ya antes, pero cuál es la edad para nosotros llevar a nuestros hijos a un ginecólogo y saber si todo está bien, aunque no esté teniendo relaciones sexuales? Esa te la puedo responder yo también, porque el doctor me la dijo un día. Okay. Bueno, realmente desde que le llega su primera regla, o sea, desde los 10, 12 años, ya es importante que la niña acuda al ginecólogo. Esto es para llevar un control en lo que serían sus ciclos menstruales. Además de esto, si presenta mucho dolor, ya ahí empezar las pesquisas en busca, por ejemplo, de endometriosis, sobre todo. También la vacunación contra el virus del papiloma humano. O sea que no hay que esperar a que una persona inicie su actividad sexual para acudir al ginecólogo. Al contrario, debe acudir mucho antes. Okay. Yo sigo cuestionando en este caso la responsabilidad de los padres, porque se habla de que esta joven se le insistió para llevarla al médico y ella dijo, no, yo, o sea, como yo me voy a sentir mejor. Sí, supuestamente el doctor y las amigas intentaron llevarle emergencia y ella no quiso entrar, pero la parte y los padres también. Sí, pero la parte de los padres, o sea, yo soy una vieja, una adulta, y si yo estoy mala y mi mamá me ve que yo estoy mala, exacto, ella me va a decir, no, es que vamos al médico. Pero eso no es una decisión de la persona. Eso depende de la relación que tú tengas con tus padres. No, cuando tú eres una menor de 16 años que vive bajo el techo de tu mamá y tu papá, tú no tienes voz ni voto porque depende, tú eres una niña. Señores, pero recuerden la responsabilidad, pero recuerden que vivimos en una ciudadanía que los padres le hacen más caso a lo que los hijos dicen. Si los hijos le dicen, no, yo quiero hacer esto, pero eso es ahora. Yo no te digo en la generación, por ejemplo, tuya y mía, que mi mamá me puede ver mala y me dice, no, tú no vas para allá, ejemplo, o tú no vas a hacer esto, o vamos para el médico. Pero dime, una niña de 16 años. Pero precisamente por eso, Rafa, perdón, es que la responsabilidad recae sobre ellos. Exacto. Porque si tú tienes un hijo o una hija, independientemente de la generación que sea, puede decir lo que quiera. Y puede decir lo que sea, si esa niña es tu responsabilidad, a ti como padre te corresponde llevarla. Si tú tienes que llamar a la policía para que la amarren, si tú tienes que llamar a una ambulancia, tú tienes que hacerlo. Que eso es lo que a mí más me duele, y el doctor dice que ella pudo haber llegado a su casa en nivel 1 del shock hipovolémico y que se pudo haber salvado. Y ahora tenemos una joven que lamentablemente muere desangrada, desahuciada, en el baño de su cuarto, y nadie hizo nada.
que la ven pálida, señores. No, ya la ven pálida. Ya la ven pálida. O sea, ven algún síntoma, te ven pálida y tus padres no hagan nada. Con este caso que recientemente acaba de suceder en la provincia de la Altagracia, doctor, y usted al principio cuando llamé le hizo la pregunta del shock hipovolémico, ¿qué usted le aconseja por la relación a lo que dice Nicolás, a los padres de la República Dominicana y todos aquellos que están viendo este programa tanto aquí como en el plano internacional? Bueno, yo les recomiendo a los padres que fomenten más la confianza con sus hijos, que hablen de sexualidad con sus hijos también, porque es un tema que está ahí, y si usted no lo trata con sus hijos de igual forma, ellos van a llenar ese espacio, esa curiosidad en la calle, y posiblemente no reciban el asesoramiento adecuado. Entonces, yo creo que nuestra sociedad tiene que madurar mucho en ese sentido, porque todavía estamos siendo un poquito arcaicos. En muchos casos no se quiere hablar de sexualidad, es un tabú en la casa, se le dice a sus hijas que no, que mucho cuidado, que de eso no se habla, que eso no se hace. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más abiertos, hay que ser realistas también. ¿Es válido que se le hable de los anticonceptivos y también del preservativo también, doctor? Claro que sí, se debe fomentar el uso de anticonceptivos, se debe ser claro con eso, con nuestros hijos, para que así se pueda evitar un embarazo no deseado. En esa misma línea, doctor, usted sabe que vivimos en una ciudadanía un poco como limitada. ¿Usted considera que estamos falta de educación sexual en nuestras escuelas? Porque aparte de eso, también existe la educación en nuestro hogar, que debe ser la primera, pero también en las escuelas. Yo creo que sí, que hace falta mucha educación sexual en los centros educativos, el fomento al uso de los anticonceptivos también, porque al final lo que ¿Pero que no nombran ni siquiera a los profesores de matemáticas? Mucho menos van a nombrar a los que den educación sexual, doctor. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este país? Realmente es una pena, y creo que ahí influyen también factores religiosos sobre todo, pero yo creo que debemos hacer mucho énfasis en esto. El gobierno debe enfocarse mucho, porque solo así se puede evitar este tipo de complicaciones. Atención, dígame aquí, por favor, disculpe, doctor. Escuche aquí. Atención, senadores y diputados. Vamos a trabajar con un proyecto de ley donde se pueda implementar y se pueda dar clases de educación sexual, tanto en los colegios privados como en las escuelas, para que podamos tener un mejor país, podamos educar a los niños. Claro, como dijo Alba, la educación comienza en la casa, pero ustedes tienen una responsabilidad muy fuerte, que realmente muchos de ustedes no lo están haciendo. No lo dijo ni el doctor, ni Yamel, ni Alba, ni Bambán, lo dijo Rafael Padilla responsablemente. No solamente vayan a levantar la mano y a estar metidos en un restaurante comiendo bueno con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Doctora, ayer cuando conversamos de este tema, yo mencionaba que yo creo que la lucha más que nada es por la educación sexual, porque al final los jóvenes como quiera tienen relaciones sexuales cuando sea que las vayan a tener, ya sea con o sin educación sexual. Entonces, si como quiera la van a tener, pues mejor vamos a darles las herramientas para que lo hagan de una manera responsable y más consciente de lo que están haciendo. De la mano de eso, en nuestro país, yo quisiera saber que usted nos desmitifique lo siguiente. Siempre en nuestro país se ha dicho que cuando una joven deja de ser virgen, que eso se nota y que eso hay un cambio físico en el cuerpo. ¿Qué sucede? Que le crecen las caderas, que el cuerpo le cambia. ¿Eso sucede cuando llega la menstruación o efectivamente eso sucede cuando la mujer pierde la virginidad? No, realmente no tiene ninguna relación con la virginidad. Lo que sí se relaciona con la virginidad es muchas veces el sangrado que se produce por el desgarro del himen, que esa es una causa también de sangrado postcoital. No sabemos en este caso también si hubo un desgarro a este nivel, pudiera haber sido el caso, pero no se relaciona en cuanto a la constitución física per se. Eso es propio de cada ser humano, propio de su desarrollo a lo largo de la vida.
y en realidad no se relaciona con la actividad sexual. O sea que para que una madre se dé cuenta de que su hija está teniendo relaciones sexuales, no se va a dar cuenta por un cambio. Eso quería preguntar, eso quería preguntar. O sea, lo que es que hablar y soltar ese tabú tan grande que existe con este tema. Miren, realmente el tema de la virginidad también, yo creo que estamos siendo un poquito arcaicos en nuestro país. Todos los padres quieren que sus hijas se mantengan virgen hasta llegar al matrimonio. Pero si no lo hacen, no es un pecado. Y se debe fomentar lo que comenté anteriormente, la educación sexual. Si usted tiene su hija, háblele de sexualidad y dígale que si en algún momento ella quiere iniciar su sexualidad o si lo va a hacer, que tenga la confianza de decírselo a sus padres para que reciba la anticoncepción necesaria, los anticonceptivos necesarios. Y así se evita un embarazo no deseado. Claro, y a los varones que le preparen su kit de preservativo. Claro. ¿Verdad que sí, doctor? Doctor, una pregunta, ya casi estamos finalizando porque tenemos otra invitada y queremos, yo le quiero, ¿qué es ay, usted lo acabo de decir, el sangrado post coital. Explíquenos, por favor. Sí, el sangrado postcoital es aquel que se produce luego del coito, o sea, luego de la intimidad. Y la causa puede ser, como mencioné, un desgarro del himen, un desgarro a nivel de la vagina, a nivel ya del fondo de saco, que es donde termina la vagina. El desgarro se puede catalogar en varios grados. A partir del grado 2 ya se puede producir una hemorragia severa. El grado 3 ya se afectan lo que sería los músculos del periné y el grado 4 ya... ¿Qué es el periné, doctor? El periné son los músculos que componen lo que sería la parte baja. Voy a estar diciendo ginecólogo yo de aquí. La parte baja que conforma todo lo que sería el meato urinario, también lo que sería el esfínter anal, toda esa zona. Es lo que se conoce como periné. Entonces, cuando hay afectación de esos músculos, ya es un desgarro ya bastante, de una magnitud mayor. Tú sabes, Rafael, que yo voy un poquito más allá con el tema de la educación sexual. Yo creo que la responsabilidad mayor está en los padres, porque independientemente de lo que le enseñen a un adolescente en la escuela, el padre es quien debe tener el tacto para saber si su hija va a dar ese paso. Claro está, tampoco estoy de acuerdo con que se inste, se motive a que dé el paso de iniciar su vida sexual. Quizás hablar y recomendarle, mira, va a pasar en algún momento, pero postérgalo lo más posible para que cuando des el paso sea quizás el momento correcto. Y esté mucho más preparada. Pero como dice el doctor, aquí estamos muy arcaicos con eso y también tenemos mucho tabú, pero tenemos tabú con la salud mental. Claro. Imagino tú con la sexualidad realmente. También, doctor, hay muy poco acceso, la población tiene poco acceso a anticonceptivos. Ejemplo, yo conozco un caso de una joven que a través de lo que nos ofrece el gobierno a nivel público en hospitales, lo que ella consiguió de anticonceptivo, una joven que se casó y cuando se casó se quiso utilizar alguno, le pusieron un DIU de cobre. Ella se puso el DIU de cobre y aproximadamente un mes y medio después ella quedó embarazada. Yo en visitas he escuchado que el DIU de cobre es el menos efectivo y el que incluso te puede traer, dependiendo de cada cuerpo, te puede causar algunos efectos secundarios en el cuerpo. Entonces, primero, ¿qué usted piensa sobre eso? Y segundo, la importancia de que en nuestro país se le dé acceso a las mujeres a utilizar anticonceptivos de calidad. Porque si lo que estamos es dando unos cuantos DIU de cobre que no funciona, pues no estamos haciendo nada. Y no estamos previniendo este tipo de cosas que sucedieron con Esmeralda. Muy bien. Realmente en nuestro país sí se le oferta anticonceptivo a la población de forma gratuita. Y me consta que ofrecen una amplia variedad. Y la calidad también es muy buena. Se ofrecen pastillas. Que vayan a los operativos que hace el doctor Cruz. Bueno, pero se ofrecen anticonceptivos de muy buena calidad, pastillas, inyecciones, el dispositivo intrauterino, incluso el implanón que se coloca en el brazo, que es un dispositivo subdérmico, también se ofrece a nivel público en nuestro país. El DIU de cobre es bueno, no es malo.
es un DIU que no contiene hormonas, básicamente tiene otro mecanismo de acción. Y básicamente va a protegernos también de un embarazo. Todo método anticonceptivo tiene una tasa de fallo. Entonces, en el caso de la joven que se embarazó con el DIU, hay que ver si estaba bien colocado, o sea, en la posición exacta donde debe ir. Si no es así, puede producirse un embarazo. Pero el DIU de cobre es altamente efectivo también y tiene muy buenos resultados. O sea que ahí hay que determinar si estaba bien colocado, sobre todo. Bueno, pues será entonces hacer una campaña social donde se le dé la información, porque yo sé que hay muchas chicas que no saben que sí hay acceso gratuito a estos anticonceptivos, empezando por la educación sexual. Pero si saben otra cosa. Bueno. Claro que sí, en todos los centros públicos de nuestro país el gobierno oferta de forma gratuita una amplia gama de anticonceptivos, o sea que las herramientas están a la mano, solamente hay que utilizarlas y ser un poquito más abiertos con este tema. Es así. Hablando ya siguiendo tratando el tema de Esmeralda, y ya como dijeron que hablamos de una violación, ¿verdad? Mencionaron el tema de una violación. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo ver en una violación cuando una persona es violada? ¿Se le nota en la cara a una persona? Bueno, en la cara, si la persona está fallecida... No fallecida, ya una persona que esté viva. Con vida. Bueno, evidentemente eso va a tener un estigma psicológico en la persona. Y yo te diría que sí, que se puede notar inmediatamente que algo no anda bien si una persona sufrió una violación. ¿Puede caer en una depresión? Claro que sí, puede haber depresión, apatía, sobre todo. Entonces todo esto se puede reflejar y ya con una evaluación psicológica se puede llegar a fondo. A nivel de los genitales, por ejemplo, a nivel vaginal, pueden verse lo que serían los desgarros, sobre todo en distintas zonas de la vagina, tanto a nivel del introito vaginal, o sea, del inicio, la entrada, así como también a nivel del fondo, o sea, al final. Y si son múltiples personas los que conllevan la violación también, se va a notar más traumatizada la zona. Entonces, todo esto es un indicio de que sí puede haber una violación. En el caso de Esmeralda, ella, según dijo el papá, que vio la sangre cuando ella le dijo que se trataba del periodo. ¿Cómo una persona puede determinar si es el periodo que tiene? O sea, ¿cómo el papá podía comprobar, saber si era el periodo o era otra cosa que tenía su hija? Llamando a su mamá, porque imagino que ella debe de darse cuenta de su madre, ¿no? Sí, pero después de él haber visto... hay la escena o el episodio. Exacto. Porque quizás la mamá no estaba en ese momento, vamos a pensar. ¿De qué forma yo como hombre, que tengo una niña, por ejemplo, y en algún momento pasará, puedo saber que es el periodo y no es otra cosa lo que ella tiene? Yo diría que en cuanto a la cantidad del sangrado, la magnitud, porque hay pacientes, por ejemplo, que cuando presentan su ciclo menstrual, su sangrado es abundante. Pero en cuanto a abundancia, esto va a depender en el periodo de tiempo que se lleva a cabo. En el caso de la joven, por ejemplo, escuché una grabación en la cual decían que había mojado toda la cama. Sí. Entonces, eso es un signo de alarma ya, porque en un periodo corto de tiempo tuvo un sangrado masivo en la casa, en la cama. Y en un sangrado menstrual, esto no va a ser así. Por más abundante que sea, la paciente puede que llene una toalla, se la cambie horas después, tenga que colocarse otra, pero no es lo mismo. O sea, la cantidad en un periodo corto de tiempo, ya ahí hay que pensar en que algo anda mal. Sí, doctor, porque pienso que la naturaleza es perfecta. Lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Lo que dañamos el mundo somos nosotros los hombres, incluyendo mujeres y hombres. Me imagino que hay por ejemplo, las mujeres cuando tienen la menstruación, podríamos decir, o su periodo, hay una determinada cantidad de sangre, ¿verdad que sí? Que no se puede, entonces que cuando hay un sangrado muy fuerte, ahí puede quizá desmayarse o ponerse muy pálida, pero con relación a lo que viene de parte de Dios, hay una cantidad específica, ¿verdad, doctor? Usted como ginecólogo, ¿qué podría decir al respecto?
Bueno, a veces pueden existir anomalías en el sangrado menstrual. O sea, para que me entiendan, puede haber un exceso de sangrado también. Pero obviamente todo esto ya se puede manejar en la consulta, y también, por ejemplo, esto es algo que la misma paciente y su mamá, por ejemplo, también se da cuenta. Inmediatamente puede acudir al médico. Pero es en casos muy excepcionales que se puede ver este tipo de alteración, en el cual el sangrado menstrual es sumamente abundante. Es terrible. Terrible. Bueno, doctor, ha sido un placer para nosotros. Pero que digas tus redes sociales. Tenerlo. ¿Dónde lo pueden buscar? Claro, la gente eso para va. trabajar? Pero ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros, trayéndonos tanta luz en este caso, aclarándonos esos términos que nosotros no conocemos. Así que tanto nosotros como todo el que está en sintonía con nosotros, esas miles de personas que nos están escuchando a través de las redes sociales en este momento, están agradecidos por usted de estar aquí y traernos tanta información. Aproveche, mire su cámara, de sus datos, dónde lo podemos encontrar, cómo lo consultamos con usted, toda su información. Muy bien, pueden contactarnos directamente a través de nuestras redes sociales, @Dr. Julio Quesada, a través de nuestra línea directa 829-842-0001. Estamos ubicados en la Torre Profesional Pereica, en la suite 302, en el sector El Millón y en Hospital Santo Domingo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Ahora vamos gracias a la pausa. A ustedes. Tenemos una invitada muy especial hoy, Camila Bella, Mesa. Talentosa y espectacular y aplaudida. A Iván Yael le va a encantar, porque como Iván Yael es el experto en cine aquí y cookie, le va a encantar esta entrevista de ahora. Así es, así que quédense con nosotros que regresamos en breve.